Guillermo Lazo, líder Creo. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Alfredo. Muchas gracias por la invitación. Respecto a la decisión del CNE de enviar la pregunta de Compromiso Ecuador a la Corte Constitucional, el doctor Hernán Salgado, expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, indicó aquí lo siguiente. Veamos. La Constitución dispone que cualquier asunto que quiera someterse a consulta popular debe ser previamente sometida al control constitucional. Eso está bien concebido, es un control previo que debe realizarse sobre esta materia para que ese punto que se va a tocar no vaya de alguna forma en contra de la misma Constitución. Naturalmente, eso se deberá examinar en los casos, ya sea que el presidente de la República, ya sea que los gobiernos autónomos seccionales o ya sea que la ciudadanía quiera plantear una consulta. Hay que acudir directamente a la Corte Constitucional. Ahora, el doctor Salgado se refiere al párrafo final del artículo 104 de la Constitución, que ordena que en todos los casos de consulta popular se requerirá el dictamen previo de la Corte sobre la constitucionalidad de las preguntas. Pero el artículo 438 dispone que el dictamen previo será sobre la convocatoria que haga el CNE. Ahora, habiendo esta confusión, que es evidente, ¿por qué se insistió en iniciar el trámite ante el CNE y no ir ante la Corte directamente? Más allá de los asuntos jurídicos y constitucionales, Alfredo, este es un tema político. Y definitivamente hay un vivo que no quiere la consulta, a pesar de que cada día, ahora ya el 79% de los ecuatorianos quieren ser consultados, quieren ejercer su derecho a ser consultados sobre un cambio trascendental en la Constitución. Vemos las propuestas de otros colectivos, de Democracia Sí y de Sociedad Patriótica, que están durmiendo el sueño de los justos en la Corte Constitucional. Vemos cómo el Consejo Nacional Electoral ya envió a la Corte Constitucional nuestra solicitud de consulta popular. Y ya veremos cómo dormirá el sueño de los justos. Pero ahí estaremos, en la Corte Constitucional, acompañados del pueblo ecuatoriano, para exigir una resolución. Porque cada día que pasa, más ecuatorianos se convencen de la necesidad de participar a través de una consulta popular en la defensa de la democracia en el Ecuador. Ahora, el bloqueo de la consulta popular de iniciativa ciudadana no es solo pues, para Compromiso Ecuador, también para Democracia Sí, para Sociedad Patriótica, mientras hay otros sectores políticos y ciudadanos que sugieren otra vía. Por ejemplo, Enrique Ayala Mora, ayer en Contacto Directo, resaltó la importancia de convocar a una asamblea constituyente mediante consulta popular, dado que el paquete de enmiendas equivale a cambiar la Constitución, tal como lo señaló Carlos Bernal Pulido en escrito presentado ante la Corte Constitucional por Creo, cuando Creo se opuso pues, a que la asamblea sea la que decide el paquete. Así es, Alfredo. No solamente Carlos Bernal Pulido en su escrito, al que acompañé una carta mía a la Corte Constitucional, habla de una asamblea constituyente. Yo lo dije ya hace 6 meses. ¿Cómo se corta el nudo gordiano? De un solo tajo. ¿Cómo terminamos con este andamiaje jurídico que pretende controlar la vida de los ciudadanos, ahora hasta en las decisiones que le corresponde en materia de moral al padre y a la madre de familia, de un solo tajo? ¿Cuál es ese tajo en democracia? Una asamblea constituyente. Lo dije hace 6 meses, no descarto la posibilidad y yo creo que el presidente Correa está haciendo perfectamente los deberes para llevar al país hacia esa salida democrática que se base en el consenso, en los acuerdos, en los diálogos de los distintos sectores que queremos recuperar la democracia en el Ecuador ahora, Alfredo, porque hoy Bonilla está corriendo el riesgo de ser tomado preso porque no hay democracia ahora. Hoy Mary Zamora es acusada de ser terrorista porque no hay democracia ahora. Se oponen a las distintas solicitudes de consulta popular porque no hay democracia ahora. Por eso tenemos que unirnos, como nos hemos unido en Compromiso Ecuador, para defender la democracia y las libertades del Ecuador ahora, sin esperar. Ahora, esto significa entonces que en el supuesto caso de que la Corte Constitucional no dé paso a la consulta presentada por ustedes, no presentarían una tercera pregunta, sino que analizarían la propuesta o seguirían por la propuesta de una consulta popular para una constituyente. Vamos a insistir
en el pedido de formularios para la consulta popular. Nos han enviado a la Corte Constitucional. Pediremos ser recibidos por el Pleno. Y si no aceptan, pues tendremos que hacer uso del recurso de la calle, acompañados del pueblo, para exigir el derecho, que como le digo, ya no es solo el 73% de los ecuatorianos, ahora es el 79% de los ecuatorianos que quieren defender la democracia ahora. Asistiremos a la Corte Constitucional, presionaremos, y yo no descarto la convocatoria de una asamblea constituyente. Lo dije hace 6 meses. Lo dijo Bernal Pulido en el documento que entregué en la Corte Constitucional. Y me parece que el planteamiento de Enrique Ayala es un planteamiento adecuado y acertado para encontrarle una salida democrática a este enredo que está construyendo el presidente Correa. Y hoy más que nunca, ya no por razones políticas, es importante defender la alternancia en el poder. Es por razones económicas, porque el modelo económico de la Revolución Ciudadana se desinfló con la caída del precio del petróleo. Lo veníamos advirtiendo, lastimosamente sucedió y ya vemos cómo estamos entrando en la época de más restricciones, más aranceles, más impuestos, y que no nos digan que no están creando impuestos cuando en diciembre le clavaron el 100% de ICE a las cocinas de gas, golpeando la economía popular de las familias pobres en el Ecuador. Por lo tanto, tenemos que defender la democracia ahora, tenemos que defender las libertades ahora y tenemos que defender un modelo económico que genere prosperidad para los ecuatorianos. Con claridad, el Ecuador necesita dólares, pero no dólares de deuda. El Ecuador necesita dólares de inversión extranjera. El Ecuador necesita dólares de promoción de exportaciones. El Ecuador necesita más comercio, más relación con el mundo para atraer divisas y proyectos. Con la deuda china no se crea un empleo, un solo empleo. Sin embargo, con inversión extranjera para crear una nueva fábrica, se crean muchos empleos en el Ecuador. Y ya vemos cómo a los 8 años se dan cuenta que es necesaria la inversión privada, después de haberle dado golpes con impuestos, trámites y controles excesivos a la inversión privada en el Ecuador. Ahora, mientras todo esto está ocurriendo, los alcaldes de Quito y Guayaquil y el prefecto de la SUAY formularon en Cuenca un llamado a la defensa de los principios del 23 de febrero. En esa fecha, los 3 ganaron las elecciones. Pero creo no presentó candidatos a alcalde en Guayaquil ni en Quito y apoyó a Jaime Nebot y Mauricio Rodas. Ahora, esos principios se suponen que son de convergencia electoral frente a Alianza País. ¿Está usted de acuerdo con ese llamado? Todo llamado a la unidad es positivo para la democracia ecuatoriana. Por eso nosotros lo hemos hecho desde Compromiso Ecuador. Y más que hacer un llamado, hemos actuado defendiendo la consulta popular, defendiendo el derecho de los ciudadanos a ser consultados ahora, para defender las libertades ahora. Hoy están amenazadas las libertades en el Ecuador. Pero en ese llamado no se hace referencia al paquete de enmiendas ni a ninguna consulta popular. Bueno, sus razones tendrán, pero en el caso de Compromiso Ecuador, más que llamado, hemos tomado acciones concretas. Hemos ido a las calles, hemos ido al Consejo Nacional Electoral por 2 ocasiones. Volveremos a la Corte Constitucional, insistiremos ante el Consejo Nacional Electoral y sin duda alguna el gobierno ya tiene un problema. Su primer problema, y al cual se opone, no quiere que nos entreguen los formularios porque saben que van a perder la consulta popular. Y como están resintiendo al pueblo, porque están actuando de espaldas al pueblo, obviamente van a tener un problema en las elecciones del 2017, donde el pueblo los castigará en las urnas por haber actuado de espalda a ellos. Pero justamente teniendo en mente las elecciones del 2017, da la impresión de que el grupo de Cuenca o la reunión de Cuenca solo se concentra en eso sin importar si se aprueba o no el paquete. Más bien algunos voceros han manifestado una especie de resignación de que como el gobierno es una virtual dictadura, eso no va a pasar. Entonces creo no fue invitado a la reunión. Pero sin embargo Jaime Nebot y Mauricio Rodas, preguntados sobre a quiénes incluye esta unidad, aquí en Contacto Directo, dejaron registrado lo siguiente. Veamos lo que dijeron Nebot y Rodas. Es el inicio de la unidad. Las personas que sin sectarismo, sin individualismo, pensando en un Ecuador democrático, libre, con desarrollo real, combate a la pobreza, etcétera, son bienvenidas. Inclusive Guillermo Lasso, por cierto, si es que él desea ser parte de esa unidad. La unidad se inició, no se cerró, se abrió
en la ciudad de Cuenca. La gente tiene que ser madura y saber que está invitada. Pero para ir a una invitación hay dos requisitos: ser bienvenido y querer ir. Hemos hecho un llamado a todos, ha sido un llamado plural, un llamado a todos los ecuatorianos. Siempre hemos manifestado nuestra voluntad de que se consulte al pueblo ecuatoriano temas de trascendencia para el país, y esta postura, por supuesto, va a continuar. Y en el momento en el que se articule un proceso de consulta popular concreto, por supuesto, nosotros en ese momento tomaremos una definición al respecto. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, hay un proceso de consulta popular concreto, el iniciado por Compromiso Ecuador. A nosotros nos preocupa la democracia y así lo dijimos. Compromiso Ecuador engloba a cerca de 100 movimientos políticos, actores políticos, movimientos sociales. Ahí está representada la sociedad civil ecuatoriana, a quienes desde hace 6 meses nos preocupa la democracia ecuatoriana. Y hemos querido actuar, no solo declarar, sino ir al Consejo Nacional Electoral, tomar la iniciativa de una consulta popular por iniciativa ciudadana, que sabíamos que íbamos a tener obstáculos, pero por supuesto que sí, pero por los principios se da batalla, sin el cálculo de que si vamos a ganar, entonces la damos, si vamos a perder, no la damos. No, por los principios hay que dar batalla, porque tenemos que poner el rostro a ese 80% de los ecuatorianos que quiere la consulta popular y que no pueden sentirse solos, que nosotros los representamos ahora, porque queremos la participación ciudadana en un ambiente democrático, respetando la Constitución, para que no se produzcan cambios que desnaturalizan la Constitución y que requerirían, pues, obviamente, hasta una asamblea constituyente de manera eventual. Guillermo Lazo, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Muchas gracias, Alfredo, muy amable.